Cordial saludo para todos. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Canal Afro. Se encuentra con nosotros un personaje muy importante, un personaje muy especial. Él es John Hart y viene a contarnos una historia muy indignante, una historia triste, vergonzosa. Él nos viene a hablar sobre el racismo en el ámbito laboral. Bienvenido, John. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, John, quiero que nos cuentes cómo fue que surgió el acoso, el racismo. Cuéntanos sobre la historia del racismo en el ámbito laboral. ¿Cómo fue eso? Bueno, básicamente lo que sucedió fue que fui víctima de racismo en el ambiente laboral. Trabajaba en una compañía aquí en la ciudad de Bogotá, en el sector de Palo Quemado. Y desde el primer día que llegué allí a laborar, fui contratado, empezaron las expresiones racistas en mi contra. Una de las primeras palabras que siempre se me quedó grabada fue: ahora les dio por contratar negros. Y desde allí empezó a escalar como una bola de nieve, a tal punto que se me hacían gestos de mico, se utilizaban términos racistas como los frijoles no son comida, el vallenato no es música y los negros no son gente. Todo esto se fue convirtiendo en una situación prácticamente inmanejable y para la estabilidad laboral de mi persona en ese lugar. ¿Cómo fue? O sea, esto que nos estás contando es bastante, como decía al principio, vergonzoso. Conocemos una ley que es la ley 1482, que es la ley que defiende el racismo. Tú acudiste a demandas, te dirigiste a los directivos de la empresa. ¿Cómo fue eso? Bueno, inicialmente, como era un tema laboral y era una compañía en el sector privado, efectivamente, se supone que hay un comité de convivencia y además el área de recursos humanos debe personalizar, a tomar estas situaciones y a personarse de ellas para solucionar los conflictos entre los empleados de la compañía. Primero, también por el bien y el ambiente laboral, y pues desafortunadamente eso nunca sucedió, a tal punto que la sede principal es en la ciudad de Medellín y las quejas que yo coloqué siempre fueron engavetadas. Es decir, los directivos los primeros meses, y me atrevo a decir que los primeros años, porque yo llegué ahí, si mal no recuerdo, fue a finales del 2009, pues eran engavetadas. Es decir, las tomaban, las leían quizás, quedaban archivadas y los demás rangos en la compañía pues se vinieron a enterar fue muchos tiempo después de lo que estaba sucediendo, y el desenlace para ellos era una papa caliente, literalmente. Entonces había que echarme sin causa justa. ¿Qué dice la sentencia T572 y cómo va el cumplimiento de esa sentencia? Cuéntanos. Bueno, lo importante y lo que dice la Corte a través de la sentencia T572-17 es que los empleadores del sector privado por primera vez tienen que garantizar un ambiente libre de racismo en el entorno laboral. Y eso es muy importante porque se reconoce, responsabiliza al empleador a que trabaje eso a través de sus comités de convivencia. Pero no solamente es eso, también da una orden de crear una ruta para poder poner unas quejas por acoso laboral, por racismo dentro del ambiente laboral. Eso antes no existía. Es decir, si una persona afro que
era víctima de racismo, iba a colocar una queja ante el Ministerio del Trabajo por racismo en el entorno laboral, no se iba a tratar por racismo porque no existía una ruta para atender esta situación. Es decir, que lo iban a tratar sin un enfoque diferencial. Además de ello, pues iba a ser un caso prácticamente archivado, porque cuando se enfatizaba, o el empleador que pone la queja enfatiza sobre ello, pues le iban a decir que ni siquiera le contestaban. Eso pasaba. Sí. Y entonces otra de las responsabilidades que también ordena capacitar a los funcionarios del Ministerio del Trabajo para que también se concienticen de la situación. Y al mismo tiempo a los empleadores tienen que tener también una ruta dentro de la estructura de recursos humanos para atender estos casos. En algún momento de toda esta historia, tú nos contabas, les recuerdo que John se ha vuelto un personaje bastante polémico, ya yo diría público. Es tanto así que uno lo busca en las redes y aparece inmediatamente. Tú nos contabas que en algún momento fuiste a interponer la denuncia y un funcionario, fue como en la fiscalía, y un funcionario parece que no tenía ni idea de qué le hablabas. Bueno, efectivamente en el tema de la ley 1482, si no estoy mal, esta ley es a finales del 2012, a mi concepto hay algunas falencias, pero eso también va en el compromiso de la justicia para tratar de eliminar las prácticas racistas en el país. Y una de las cosas es el desconocimiento que había en ese momento. Los funcionarios no conocían la ley y que se podía colocar una demanda por racismo. Entonces, desde entrada, pues me hallé con ese obstáculo, esa dificultad que se presentaba allí. Y claro, es bastante complejo lo que allí mismo pasó, porque pues evidentemente el funcionario no quería recesionar, me dio vueltas. Finalmente me tocó ir a imprimir la ley y llevársela y decirle, mire, yo vengo a colocar una demanda por racismo. A pesar de ello, de haber impreso la ley, haberla llevado para que me pudiera recibir la denuncia, la fiscalía, dentro de su sistema, no tenía ello y recesionó la denuncia como delitos contra la integridad moral. Entonces luego, dentro del proceso, tocó cambiarla a la ley 1482 como realmente era, porque era un tema de racismo y no era por lo que ellos lo querían manifestar. En Colombia hay racismo. ¿De qué forma cree usted que se manifieste el racismo en Colombia? Bueno, en Colombia el racismo es algo que existe, a pesar de la negación, porque si vemos en Colombia hay racismo, y el racismo en Colombia es estructural, tiene una estructura de poder, no es un racismo liviano como algunos lo tratan de hacer entender, es un racismo fuerte, frontal. Y la forma como el Estado colombiano debe hacerlo es asumiendo un compromiso real para combatirlo. ¿Cómo? A través de una política pública, pero que sea realmente un compromiso institucional con todos los sectores, tanto el sector oficial, que es el Estado, como los sectores productivos privados y todos los entes, porque en el momento no se refleja un compromiso a fondo. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuántos casos ha presentado la Fiscalía General de la Nación ante un juez por discriminación racial o racismo, como lo vemos a menudo, que son actos que se dan
básicamente diariamente Sí. ocurren situaciones de racismo. Desafortunadamente no, en mi caso personal y en mi percepción no veo todavía que la Fiscalía se haya atrevido a dar ese paso. De pronto porque el Estado debe capacitar también a la justicia, darle un verdadero enfoque diferencial en el tema de la justicia. Todavía se tratan los casos como si fueran temas ordinarios, desconociendo la misma dinámica, que debería haber una diferenciación. Todavía eso no existe, se sigue tratando de una manera muy ordinaria. Entonces eso ha generado también en cierta manera que la gente no denuncia los actos. Y otro tema que también tenemos es que se naturalizó, se normaliza los actos racistas. Entonces creemos que son situaciones normales, entonces tampoco nos hemos concientizado de la misma situación. O sea que, de acuerdo a lo que tú me dices, la ley 1482 prácticamente, en pocas palabras, es como una fachada, o sea, no está haciendo nada. En este momento, si hacemos un balance, y yo desde aquí yo le diría al Congreso, a esos representantes que tenemos de comunidades negras, que instalaran un debate sobre un balance sobre la ley 1482, o para ver qué es lo que realmente está pasando con ella, que la Fiscalía también nos dé un balance de ello, porque todavía no ha sido efectiva, ni con mi caso, que estaba demostrado que era un acto racista en mi contra, que hasta el día de hoy hay secuelas de ello, incluso vetos por el sector privado para contratarme por haber divulgado estas situaciones, y necesitamos que el Estado responda, porque se supone que cuando tú creas un mecanismo es para algo, y se supone que la ley 1482 es para eliminar gran parte del racismo que sufrimos aquí en Colombia. Nos contabas en una ocasión que estabas trabajando en una empresa y de un momento a otro salió una noticia sobre tu caso y fuiste despedido. Bueno, efectivamente en el 2017, uno de los diarios más importantes del país divulga lo que estaba pasando, porque ya el caso estaba en la corte, ya estaba allí, estaban en la implementación de los acuerdos de paz y todo esto, lo que estaba pasando. Entonces había unos trámites legales que se cumplen allí, y efectivamente sale la noticia en este diario muy importante del país. Uno de los funcionarios ve la noticia, pasa un tiempo, efectivamente, y al ver la noticia él se alarmó, porque efectivamente esto que me pasó no es algo que me pasó espontáneamente o que pasa de vez en cuando, no, es algo muy común. Lo que pasa es que algunas personas han callado, no sé por qué, tendrán sus razones, por miedo, pero mi lucha básicamente pues está el trato a la dignidad, el trato de la igualdad. ¿Sí? de la igualdad de derechos, etcétera. Y en ese momento, pues ellos se enteran de la situación, y de un momento a otro terminé despedido, y me enteré que fue por esa situación. Y a partir de ese hecho, inmediatamente empezaron a suceder lo que me llevó a buscar ayuda en muchas partes, a tocar muchas puertas. O sea que estás vetado laboralmente. Laboralmente, por parte de bolsas de empleo, sí he sentido el veto, y lo digo porque muchas veces estuve en procesos de selección y lo sentí, sé lo que estoy diciendo. Muchas veces la gente pone en duda lo que uno expresa, pero lo que estoy expresando no lo estoy haciendo irresponsablemente. Para poder emplear me tocó tocar una puerta, que la toqué, y gracias a Dios se abrió esa puerta,
No hablo de las personas porque no estoy autorizado para mencionar sus nombres, pero fueron unas personas que han tenido un bonito corazón conmigo y se sensibilizaron y entendieron mi situación y me dieron la mano. Y con ellos estoy grandemente agradecido porque fueron esas personas que en ese momento más difícil, donde mucha gente me dio la espalda, tenía amigos blancos mestizos, me dejaron de hablarme, muchos de ellos me ignoraron porque consideraban que yo era una persona resentida y acomplejada por reclamar mis derechos. Y fue una situación muy difícil, donde me revictimizaron, y es una experiencia muy, muy compleja. ¿De qué manera cree usted que se pueda combatir el racismo? Yo creo que el racismo en Colombia y en América Latina, porque hay que entender que el problema no es solo en Colombia, es un problema que está muy arraigado en América Latina. O sea, a veces cuando se habla de racismo nos hablan solamente del racismo que pasa y que ha sucedido y que sigue sucediendo en los países anglosajones, pero no nos hablan del racismo. Nosotros como nación, las naciones latinas no se miran hacia adentro. Cuando tú ves a alguien, a veces un predicador, a veces unas personas que hablan de racismo, por lo general siempre te hablan del racismo de los países de Estados Unidos, en Europa, pero no te hablan del racismo que se da en esta región, y hay un racismo arraigado que prácticamente yo me atrevo a decir que es el racismo más malo que existe, y creo que la única forma de poder combatir ese racismo, para eliminar el racismo, es que los estados se comprometan a combatirlo, pero decididamente, con políticas que realmente empiecen a mitigar y a reivindicar a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, porque hasta el día de hoy sí hay normas. Alguien me puede citar la ley 1482, otros me hablan incluso de la misma sentencia que yo fui accionante, pero no hemos visto más allá. Hay que ir más allá, hay que ir en las escuelas. Es importante la educación, pero a nivel nacional. Benko Biojó fue un líder, un rey. Él luchó para la libertad de nuestro pueblo negro. ¿Crees tú que si Benko Biojó estuviera vivo, la situación del racismo sería diferente? Yo creo que nosotros en gran parte le debemos a nuestros ancestros. Ellos se empoderaron, y si hoy estamos hablando, si hoy estamos de una u otra manera avanzando en algunos temas, es porque ellos fueron muy decididos en la lucha. Sin embargo, sí creo que no necesitamos a Benko, pero sí tomar esos pilares que ellos tenían y tomar esa determinación que ellos tuvieron. Nos falta todavía ser más determinantes, dejar de ser más faranduleros a veces, muy blandos. A veces no nos gusta hablar de racismo, nos parece que si hablamos de racismo nos van a estigmatizar, y sí, a veces suele suceder que nos estigmatizan por ello, pero tenemos que ser más determinantes. Volviendo nuevamente al ámbito laboral, donde fuiste discriminado, que fue en una empresa privada, ¿cree usted que la comunidad afrocolombiana tiene la capacidad para asumir cargos de dirección en el sector privado? Mira, la comunidad afro siempre ha sido una comunidad competente, pero como el racismo es estructural en este país,
se le ha negado la oportunidad, y asimismo ellos, los sectores privados se han negado la oportunidad de tener gente competente, gente capacitada, gente decidida, gente que es muy buena en lo que hace, pero que por ese perjuicio del racismo se ha negado mucho la oportunidad. Yo te pregunto, ¿a cuántos bancos has ido y has conseguido gerentes negros? No. Aquí en Bogotá. Es la muy verdad difícil. No he visto, no. Entonces ahí tenemos un camino por avanzar, de que haya más participación, de que nos den la oportunidad de demostrar lo que somos. Somos competentes, somos grandes personas y se requiere acciones afirmativas en el lugar. En ese sector no lo hay todavía. Entonces una persona, si tiene un afro y lo tiene en la cocina o escondido, considera que ya tiene muchos afros, porque considera que sigue ese racismo allí, para ser franco, y hay que eliminarlo. John, muchísimas gracias por acudir a nuestras cámaras del Canal Afro. Acá eres bienvenido, queremos que sigas aquí. Esta es tu casa, esta es tu familia, te acompañamos en todo este proceso y quiero pues desearte lo mejor y que ese proceso pues te vaya muy bien. A ustedes, querido público, muchas gracias por atender nuestro programa, por estar pendiente. El tema de hoy fue el racismo laboral. En nuestro programa del Canal Afro, La Aspiradora. Y recuerden que la aspiradora no recoge basura, recoge la verdad.